Muchas gracias. Realmente maravilloso lo que has conseguido con ese tipo de procesamiento que vos mismo has diseñado, ¿cómo decir? Has propuesto, lo has investigado. Te Mabel, escucho, Mabel, se escucha muy bajito. Bueno, Mario, excelente la exposición, me pareció muy buena la herramienta, la metodología LIDAR se ha utilizado en Mendoza en una cámara, pero colocada sobre el techo de un móvil, y con eso se hizo el censo digital, transformando, ¿no es cierto?, los puntos en imágenes del arbolado urbano de la provincia de Mendoza. Me interesa muchísimo el algoritmo, Lía, pensando ya en otros problemas que tenemos en Mendoza muy importantes y no resueltos, como son los deslaves en la ruta 7 de Uspallata a Chile. Y me parece maravilloso el algoritmo. Me gustaría que, por curiosidad, ¿no? Porque no creo que pueda llegar a utilizar la tecnología, te vamos a tener que contratar a vos, ojalá que se pudiera hacer, hay intenciones de hacer algo. Me gustaría conocer un poquito, si me puedes, así para conocimiento público, el algoritmo, IA, ¿cómo lo has ideado para lograr Sí, ¿no? Tan maravilloso, a los humanos? sí, es bastante sencillo, o sea, usé conceptos de exploración sísmica. Tomo la imagen, está explicado en LinkedIn, en mi website, pero se los explico, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible sin dibujitos. Tomo la grilla, si puedo compartir pantalla nuevamente, lo podemos, bien, acá. Cuando ya genero la grilla, que lo hago con un programa, paso a otro programa, y cada columna de la grilla la separo. Considero, o sea, desmenuzo la grilla en tantas columnas como ella tenga. A cada columna de la grilla, por separado, una por vez, le aplico algoritmos de procesamiento de información sísmica que permiten realzar la información, pensando que los datos de elevación fuesen ondas sísmicas. Le aplico a ese perfil topográfico, lo considero como si fuese una onda sísmica y le aplico algoritmos de realce de datos sísmicos. Una columna por vez, una columna por vez. Cuando apliqué todos esos algoritmos, los mismos, a todas las columnas, las reagrupo, vuelvo a armar la grilla nuevamente, y esa es la grilla con la cual trabajo ahora, la grilla que ya tiene el algoritmo aplicado. Y a partir de ahí genero la imagen. ¿Se entiende lo que hago? O sea, tengo que desmenuzar, genero la grilla con un software, luego paso a otro software, en ese otro software desmenuzo la grilla por cada columna que... Acá hay tantas, voy a generar tantos perfiles topográficos como columnas tenga la grilla. Cada perfil topográfico considero ahora que no es más un perfil topográfico, lo imagino como que fuese una onda sísmica. Vengo del mundo de la prospección sísmica de hidrocarburos. Entonces, como hay muchos algoritmos en el mundo del procesamiento de datos sísmicos, le aplico a cada columna por separado, a cada perfil, entre comillas, topográfico sísmico, le aplico algoritmos de realce de información sísmica. Una vez que lo hice con todas las columnas, las agrupo todas y vuelvo a armar la grilla. Y esa es la grilla que digo, esta es la grilla LiDAR del terreno con LIA aplicado, o LIJA aplicado. Mabel, no sé si te confundí o fue peor, mil disculpas. Aparte me parece que el algoritmo, considerando el riesgo sísmico, y suponte que sigo con la idea de aplicarlo, ¿no es cierto?, en nuestra montaña, me parece que ajustaría mejor que cualquier otra, ¿no es cierto?, relación que hubieras podido pensar. Me parece maravilloso, ¿no? Realmente Sí,
perfectamente bien, ¿no? Las zonas y lo que lo ocasiona, así, pensando, ¿no?, en la historia geológica que nos llega a tener este riesgo ahora. Muy Sí, interesante, Mario, muy interesante. eh, yo lo único que necesito es que me envíen los archivos LAS, como tanto, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto en Italia, como cuando bajo datos de Suiza, yo bajo el archivo LAS, me indican cuál es el objetivo, me tienen que mostrar cuál es la problemática que quieren estudiar. A veces lleva mucho más tiempo eso que después aplicar el algoritmo, porque lleva tiempo que yo entienda la problemática, y una vez que entendí la problemática, bueno, dimensionar el algoritmo para que trate de resolver esa problemática. No es algo estándar que es en los mismos parámetros para cualquier problema, no, cada problema tengo que usar parámetros distintos. Así que conociendo esta experiencia tuya, intuyo que tiene que ser aéreo, por supuesto. Sí, 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 es mejor, es mucho No, es que mejor. para ver el nacimiento de las cuencas del problema tiene que ser aéreo. Sí, sí, piensa que, sí, por ejemplo, todos los ejemplos que tengo de Suiza, adrede los hago en zonas complicadas para probar los algoritmos en la situación más desfavorable, por decirlo así. Funcionan muy bien aéreos, no hay otra manera para ver cuencas de aporte. Por ejemplo, en el trabajo de Italia, además de las terrazas para ver el riesgo hidrogeológico, hubo que primero definir las cuencas Claro. de cada río. Antes de ver las terrazas hubo que definir las cuencas, y una vez que se definieron las cuencas, recién ahí se analizó la parte de las terrazas. O sea, el estudio ese fue muy largo, fueron casi 11 meses de estudio. Muchas gracias, Mabel, por la intervención y por tu interés. Yo te quería preguntar, por ejemplo, cómo vos decís, claro, el enlace se refleja en un montón de cosas, vegetación, construcciones, terrenos, y que de alguna manera eran categorizados esos reflejos para poder después sacarlos, digamos, cada uno de los, ¿cómo serían los planos, ¿no es cierto?, que corresponden, y ustedes se quedan con el del terreno. ¿Cómo se hace para categorizar, digamos, si el reflejo viene de una hoja o viene del suelo? Eso, ¿cómo lo hace, digamos, la lectura de los rayos láser? Bien, voy a tener que pasar a otra figura que no mostré. Segundos antes de comenzar, saqué esta lámina, dije, me van a pegar, pero bueno, voy a tener que mostrarla, no estaba la idea. Un poquito, saco este cartel que se puso. Este es un esquema sin escala del Instituto Historic England del Reino Unido. Tiene una publicación muy buena sobre el LiDAR, enfocado a arqueología, pero la publicación es excelente para publicar casi un libro. Son unas cuantas hojas. Y ahí está esta imagen donde el autor lo que hace es supone 4 rayos láser que van hacia el terreno. Los rayos láser acá están muy gruesos, no son muy gordos, son muy anchos, perdón, usé el término equivocado, son mucho más delgados de lo que figuran acá, pero esto es un esquema. Y va considerando qué pasa cuando el láser atraviesa, en el caso 1, ramas, hojas, después un sotobosque y finalmente llega al terreno. En el caso 2, cuando incide en una construcción, acá puso un muro el autor, y después llega al terreno. En el caso 3, un bosque, arbustos y el terreno, y después en el caso 4, cuando llega directamente al terreno. Tengamos presente, cuando se hace una adquisición LiDAR, dijimos que el equipo mide distancias, pero ¿cómo mide distancias? Midiendo el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del rebote, ¿se entiende? Sí. Recuerden que dijimos que el rayo rebote se refleja, voy a usar un término más técnico, rebotar no es muy técnico, se refleja y vuelve al emisor, que fue el equipo LiDAR. Hay un tiempo transcurrido. Bien, todo se analiza en unidades de tiempo, es decir, después en un determinado tiempo llegan los reflejos de las ramas, de las hojas, de las ramas, después de un tiempo llegan los reflejos del sotobosque, y después de un tiempo llegan los reflejos del terreno.
Vamos a ver caso por caso cómo queda esto en tiempo. Este es el caso 1. En el eje vertical lo que tengo tiempo de ida y vuelta. Supongamos que este fue el momento del disparo del rayo. Después de un tiempo en bajar hasta el terreno, va a rebotar en las hojas de los árboles y va a volver. A partir de cierto tiempo empiezo a recibir el retorno, o sea, el reflejo de las hojas de los árboles, las ramas de los árboles, todo esto corresponde al árbol. Después de un tiempo va a llegar el rebote correspondiente al sotobosque. Y después de un tiempo, finalmente, el rebote del terreno. Si me voy a quedar con la información del terreno, todo esto lo elimino. Elimino todo esto lo descarto, y me quedo con la información correspondiente al terreno. Si me va a interesar el sotobosque, elimino todo esto y me quedo solamente con el sotobosque. Bien, veamos qué pasa con el caso del muro. Con el caso del muro voy a tener un primer reflejo que es el muro y después el terreno. Para que se entienda intuitivamente, el último rebote es del terreno. ¿Se entiende? Empieza al revés. El primero, el de abajo, el último, le digo, este es el terreno. De ahí empiezo para arriba. Más la imagen que tenga de la zona, puedo identificar otras cosas. Y de esa manera se van clasificando los distintos tipos de rebote. Aquí, por ejemplo, el arbusto, y después viene el terreno. Y después, finalmente, en el caso 4, es solamente el terreno. Entonces, puedo identificar lo que hace cuando se genera la nube de datos LiDAR, identifico todos los datos, y a cada dato le asigno su correspondiente clasificación de acuerdo a la sociedad americana. Le digo, si es vegetación, si es construcción o si es terreno. Por ejemplo, en el proyecto italiano solamente se clasificó terreno y vegetación, sin importar si es vegetación alta, media o baja. No se prestó atención, directamente todo esto se le puso el mismo número. Claro. Ahora, si tenés una construcción extendida, nunca va a llegar el terreno, no te va a llegar el rebote del terreno. Exactamente, tienes esas son razón. las partes blancas que vos tenías ahí, digamos. Vamos a ver, exactamente, vamos a ver el ejemplo italiano, que se ve claramente donde hay varias construcciones. Permíteme llegar. Estas zonas de aquí, estas son construcciones, que están clasificadas con otro número, entonces yo no las leí. Le dije al software, solamente leeme terreno. Listo, esto no lo leyó, esto no lo leyó, esto no lo leyó, esto tampoco, esto tampoco. En la nube están todas, las de terreno, las construcciones, los árboles, y yo le dije, solamente leeme terreno, la que está clasificado como categoría 2. Sí, clarísimo, Mario. Escúchame, y por ejemplo, suponte, ustedes están interesados ahora en la parte del terreno, la parte de topografía. Suponte que se quisiera relevar un poco el tema de los cultivos. La parte que reflejan las hojas, ¿se puede guardar toda esa información y en función del saber del tipo de cultivo, ver, no sé, la magnitud de los árboles que están creciendo? No sé, ¿se usa para algo eso? Yo sí, totalmente se usa. Es más, el primer uso empezó para eso, porque los primeros láser no alcanzaban a atravesar por los huecos, cuando tenían poca densidad poca cantidad de disparos por segundo. Estamos hablando que ahora los equipos pueden disparar arriba de 1 millón de láser por segundo, más de 1 millón de láser disparos por segundo. Hay equipos que disparan hasta 2 millones emiten hasta 2 millones de láser por segundo. Cuando eran muy pocos la cantidad de láser, de pulsos láser por segundo que podían generar, lo fuerte era para vegetación. Se trabajaba con este nivel. Claro. Todo lo que era vegetación para ver las distintas alturas de la vegetación, distinta altura de los árboles. Después, cuando finalmente se logró pasar, estoy hablando en principio en los 80, o 90, en los años 90, cuando recién arrancó esto fuerte, cuando se desclasificó, por decirlo así, pasó al ámbito civil con mucha fuerza, lo fuerte era el estudio de vegetación. Altura de árboles, estado de las copas, etcétera, etcétera, etcétera. Estado, me refiero, densidad. Esto no puede determinar si la hoja está seca o está verde. Esto rebota.
Ajá, sí, sí. Y después se logró tener tanta buena información del terreno que finalmente se impuso también para topografía y estudio geomorfológico. Muy bien, muy claro, Mario. De nuevo, felicitaciones y muchas gracias por tu presentación. Por favor. Gracias, Victorio. Adelante, Adolfo. Sí, hola Mario, muy Hola, ¿qué tal? buenísima tu exposición. No quiero seguir incurriendo en ese tema porque me gustaría hablar un poco de tu gran creatividad. Me parece que tu proyecto incluye una interesante creatividad en el uso del algoritmo y demás. Y además, has permitido que el Ateneo cumpla uno de sus objetivos principales, que es la difusión de tecnologías y de proyectos nuevos y de investigaciones, y que sean útiles. Y creo que Mabel lo va a utilizar mucho. Y me parece que ese es un objetivo que realmente tiene mucho valor para nosotros. Así que doblemente agradecido por tu exposición. Muchas gracias, Muchas gracias. Adolfo. Gracias, Y amable. Adolfo. Adelante, Luis Titarelli. con tu Bueno, pregunta. muchas gracias por los datos y por la exposición, Mario. Yo tengo una curiosidad. Habías puesto 5 tipos de señales o de rayos que se emiten. ¿Esos rayos son de la misma frecuencia o son de distintas frecuencias, los láser? Se emiten, en realidad, no es que son 5 tipos, son 5 tipos de clasificación de dónde se reflejó. No son, vuelvo a compartir, el láser siempre es el mismo, el tipo de láser es siempre el mismo, no cambia a lo largo de la adquisición. Lo que pasa que la Asociación Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos considera 1, 2, 3, 4, 5 tipos distintos de clasificación, pero siempre es el mismo láser. Es para un determinado relevamiento. De repente otro relevamiento usan otro láser. No tengo conocimiento que se usen 2 láseres en el mismo relevamiento. No conozco que se haya hecho. Puede ser que sí, pero yo no lo conozco. Claro, o sea que la discriminación es exclusivamente por el tiempo de recepción. Sí, correcto. Y esa parte me faltan algunos detalles que no termino de manejar. Esa parte del procesamiento no la tengo a fondo manejada. Yo en realidad agarro el dato final, ¿se entiende la idea? Sí, Yo sí, tomo sí. el dato final y trabajo a partir de ahí. Es como una especie de radar. Sí, es un radar, pero con luz. Sí, sí. Claro, O sea, o sea, muy especial. sí, Bueno, correcto, muchas correcto. gracias, Mario. Y Por favor. me hago eco de lo que dijo Adolfo respecto del cumplimiento de nuestro objetivo como Ateneo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Te hago una pregunta, Mario, de mi propia Sí, señor. inquietud, digamos así. Entonces, en definitiva, vos asumes esta secuencia de reflejos en un mismo rayo como si fuese una traza sísmica. Sí. ¿Sí? Entonces, No, tienes... espera, yo uso una vez que ya está todo procesado. O sea, yo no tengo interacción con el rayo. A mí me llega un archivo donde ya está Sí, todo sí. clasificado. Entiendo, pero porque iba a lo siguiente, o sea que de la reflexión más tardía, ¿sí? Partes de allí, desde lo más profundo hacia lo más somero, para hacer la Sí, clasificación. Ese es un poco por la interpretación que estoy teniendo, me parece que era bueno para terminar de aclarar este sí, asunto. Y con respecto a los edificios, obviamente, o toda construcción de material, el láser no la va a atravesar, no va a tener, el último reflejo va a ser ese mismo, pero va a tener como un contraste sí, respecto de los aledaños que evidentemente va a marcar la diferencia entre lo que es suelo y lo que es la terraza de un edificio, por ejemplo. sí. ¿Es así? Hay una parte, correcto, hay una parte que no les comenté, es que también se mide la intensidad del reflejo. O sea, no Claro. solo se mide
el tiempo, sino que se mide la energía del reflejo. Claro, Y eso amplitud. también se usa en la clasificación, la amplitud. La amplitud Claro, se no usa es la también en misma la fuerza, clasificación. no va a tener la misma fuerza si refleja en una hoja de árbol que si refleja en un muro de cemento. Exactamente. Obviamente. Exactamente. Bueno, no, pero lo que quería, como segunda parte de mi inquietud, más que pregunta, es una inquietud, una acotación, que si tiene respuesta bien y si no, obviamente La está averiguaré. muy expuesta tu honestidad cuando has sido sincero, si esto no discrimina si la hoja está seca o está verde, es correcto, para no crear falsas expectativas. Realmente en eso valoro mucho la sinceridad que estás exhibiendo. No, quería preguntarte si este realce de detalles tiene que ver con lo que en fotografías hacemos o se hace, mejor dicho, para enfatizar los bordes como si fueran derivadores. En cierto modo sería la palabra más técnica que se me viene a la cabeza en este momento. ¿Es por ahí la Sí, o cosa? sea, es un poco, bueno, ahí voy, lentamente, no me peguen. En realidad uso, como yo considero cada columna como si fuese voy a usar una mala palabra, no me peguen, una traza sísmica. Lo que hago es pasarlo a otro espacio, a otro mundo, para que se entienda, un mundo que se llama, no me peguen, el espectro de amplitudes. En ese mundo, Eduardo me entiende, los que somos sísmicos me entienden, en ese mundo y que no existe, uno analiza qué frecuencias están interviniendo en las supuestas ondas que están en esa traza sísmica. Entonces lo que hago es realzar un poco las altas frecuencias y después vuelvo al espacio de la onda sísmica y las ondas sísmicas quedan un poquito más finitas ahora. Sería, dicho de otra manera, lo que vos dijiste, el efecto, realzar los bordes. Pero lo hago en otro mundo, en un mundo que se usa para pasar de un mundo al otro, se usa una herramienta que se llama la transformada de Fourier. Perdónenme por todas estas malas palabras, no quería decirlo, pero bueno, salió. Se usa la transformada de Fourier, con la transformada de Fourier paso en un mundo que se llama el espacio frecuencia-amplitud, y en ese espacio frecuencia-amplitud logro hacer lo que decía Eduardo, realzar los bordes, trabajando con las frecuencias altas. Una vez que trabajo con las frecuencias altas, vuelvo al mundo, antitransformo, todo esto no tendría que haberlo dicho, No, sí, está bien, está bien. Y ahí me queda la imagen realzada. Perdón por todo No, esto está que bien, dije, Mario. no era la idea. No, te agradezco mucho. No, está muy bien. Un poco es lo que yo esperaba, digamos, en cierto modo vos lo has dicho con mayor amplitud, pero hemos tenido algunas charlas sobre culpable que se llama Fourier. Raúl, adelante, Raúl. Bueno, me sumo a todos los que te han expresado el agradecimiento del Ateneo y también lo extiendo, no solo el agradecimiento para vos, sino el agradecimiento a todos los que participaron. Algunos me han escrito recién un mensaje en el teléfono donde alaban mucho la exposición y te agradecen mucho, a pesar de que se tuvieron que retirar. Hacemos nuestro agradecimiento a la Facultad Regional Mendoza por el apoyo que nos da, al Ateneo. Simplemente para nosotros, Mario, es un gran gusto que ya seas un amigo del Ateneo de la Ciencia, como nosotros Bueno, lo muchas llamamos. gracias. Así que un gran gusto, te saludo, que tengas muy buen fin de semana, como se los digo a todos, y nada más que eso quería decirte. Un abrazo grande, gracias, Marito. Muchas gracias a todos.